Sobre la semana pasada hemos hablado del dominio y hemos hablado del rango. El dominio eran los valores del X y el rango eran los valores del Y. Hoy vamos a ver la segunda parte, profesor, la segunda parte. ¿Qué cosa involucra la segunda parte? Vamos a ver. Una función lineal. Bueno, profesor, las funciones pueden ser lineal, cuadrática, cúbica, o una función de grado n. Cada función tiene una gráfica particular. Cada función tiene ciertos parámetros que gobiernan su gráfica, que gobiernan su dominio, que gobiernan cada uno de ellos. Entonces comenzamos con la función lineal. Entonces la función lineal viene de ¿qué? De línea, profesor. En otras palabras, profesor, su gráfica es una recta. Recuerda que una recta es el conjunto de puntos, tal como estás observando, ¿no? Tal como estás observando. Ahora, profesor, esos puntos pertenecen al mismo plano y son infinitos, ¿no? Y son infinitos. Ahora, profesor, esa expresión algebraica se puede representar como f de x igual mx más b. De manera general, a la letra m se le llama pendiente. Hay dos formas de poder expresar una ecuación lineal, profesor. Y tú tienes que aprender a reconocer las dos formas. Recuerda que eso es una recta. Eso es una recta. Entonces, más o menos vamos a poner en pantalla, a ver, a qué se refiere con las dos formas de representación. Dejamos de compartir por un momento. Nos centramos acá. Una recta, yo lo puedo hacer así, pues y igual a mx. Bueno, acá vamos a hacer cualquier valor, ¿no? A ver, pero vamos a colocar otro valor. Vamos a colocar, no sé, una C de casa, o una K, ¿no? Cualquier valor, ya. Es una manera de reconocerlo, pero generalmente a veces, bueno, los que van a uni principalmente, les aparece de esta manera. Aparece mayúscula, minúscula, pero vamos a colocar minúscula nada más, ¿ya? AX más BY igual a C, o puede ser tranquilamente, profesor, más C igual a 0. Tú tienes que aprender a reconocer tanto de esta manera como de esta manera. Cuando aparece de la primera parte, pues cuando aparece como aparece, cuando aparece así, tienes que reconocer que está acá es la pendiente. Se llama la pendiente. Entonces, cuando está de esta manera, ¿cómo yo calculo la pendiente? No te preocupes. ¿Qué haces acá? ¿Despeja a quién? Al Y, pues. Si yo despejo al Y, ¿qué me quedaría, profesor? Mira, si yo despejo al Y, ¿no? El A se va por otro lado, pues eso quiere que sería el AX menos C, profesor, el B, ¿no? Negativo, no, y listo. Y acá no interesa, pues acá no interesa. Más como acá, puede ser cualquier valor, podemos colocar una constante. Entonces, profesor, acá lo reemplazamos y colocamos otro valor, ¿no? Así de manera general, no podemos llevar un más K, ¿no? Y listo. Pero mire, algo que yo quiero que reconozcas es esto. El que acompaña al X, ¿cómo se llama? Pendiente. Entonces, en otras palabras, la pendiente, ¿cómo se puede calcular? Menos A entre B, ¿no? Si te lo dan de esta manera, la pendiente que es igual a menos A entre B. Si te lo dan de esta manera, en automático, profesor, yo sé que eso es la pendiente. Entonces, ese es el pequeño detalle que tenemos que reconocer en una ecuación lineal. Es el pequeño detalle que tenemos que manejar por ser una ecuación lineal. Ahora, el punto B, que viene a ser el intercepto, ¿no? Como acá no hay ninguna restricción, el dominio que vienen a ser los reales. Como acá no hay ninguna restricción, el dominio son los benditos números reales. Por ejemplo, en este caso, el dominio está restringido aquí a menos 1,2, en ambos casos cerrado. Entonces, para calcular el rango, profesor, lo puedo hacer de manera gráfica, o lo puedo hacer de qué, profesor, reemplazando nada más, ¿no? Bueno, en este caso, si ustedes reemplazan, profesor, recuerda que el eje X, el que está en la parte inferior, es el que
me representa los valores de dominio. Y el eje Y, que está del 2 al 5, me representan los valores del rango, ¿no? Ahora, profesor, en una función cuadrática es de manera similar a la lineal. La única diferencia es que la gráfica va a cambiar. Una ecuación lineal, su gráfica es una recta. Una ecuación cuadrática tiene esa forma. AX al cuadrado más BX más C. Y su gráfica, pues, es una parábola, claro, profesor, ¿no? Su gráfica es una parábola. Ahora, profesor, la parábola que inicia por el eje de coordenadas en el eje punto 0, 0, ¿no? Es lo que estamos hablando en pantalla. Y acá recuerda, hay una restricción que nunca se te debe olvidar. A nunca puede ser negativo. Entonces tú tienes que acotar. Acá al costado me faltó colocar esa restricción. El A nunca puede ser, ¿qué cosa? Negativo. Porque si A tomara negativo sería una función lineal. Pero como dice que es una función cuadrática, me faltó restringir ¿a quién? Al valor de A. Profesor, acá tengo al A, X menos H, K. Profesor, ¿a qué se refiere con el bendito H, K? Una vez puesta su forma estándar, se aprecia que la gráfica F es una parábola de vértices H, K, el valor más extremo, ¿no? Y acá tenemos dos versiones, profesor. La versión de A positivo y la versión de A negativo. ¿Qué pasa cuando A es positivo, profesor? ¿Qué pasa cuando A es negativo? Cuando A es positivo, la gráfica se abre ¿hacia dónde? Hacia arriba. Cuando la gráfica es negativo, la gráfica se abre hacia abajo. Y mira acá, el vértice, el punto más bajo o el punto más alto. Si a mí me piden el máximo valor, la gráfica está hacia abajo. El punto más alto es el vértice. O de repente, si la gráfica se abre hacia arriba, el H, que viene a ser el mínimo valor, ¿no? Y más adelante, cuando ingresen a la universidad, van a hablar de que de concavidad, de convexo, no convexo, de discontinuidad. Pero por ahora simplemente, si la gráfica se abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. Si la gráfica se abre hacia abajo, el punto más alto es el vértice. Ahora, profesor, ¿cómo yo puedo calcular el vértice? Tranquilamente, ¿cómo calculo? En otras palabras, profesor, si me dan el punto, yo ¿cómo me pueden pedir el mínimo? ¿Cómo calculo ese mínimo? El H, K. ¿Cómo calculo ese máximo? El H, K. Ahí está el costado, ¿no? Es formulita, profesor, ¿no? Es formulita. Para hallar el H, ¿qué sería? Menos B sobre 2A. Y para hallar el valor de K, simplemente sería reemplazar el F en H. Es una de las maneras, es una de las maneras. Entonces, si queremos ser un poco más matemáticos, un poco más estrictos, ¿podemos nosotros demostrar esa expresión? Claro que se puede demostrar. Por ejemplo, acá, ¿no? Le vamos a dar la forma, profesor. Le estamos dando la forma. Si te percatas, haciendo un pequeño juego matemático, vas a conseguir que el H que es igual al profesor A menos B sobre 2A y el K que es igual C menos B al cuadrado sobre 4A. Pero lo recomendable es, ¿qué cosa? Calcular el H como B menos 2A y calcular el K simplemente reemplazando el F en H, nada más. Ahora vamos a ver también de una función racional. Una función racional tiene esa manera. Recuerda que el f de x, que es la regla de correspondencia, yo tranquilamente le puedo llamar la y. Lo reemplazo nada más. El f de x es igual a y. La segunda componente, ¿no? Entonces, el dominio, profesor, ¿de quién depende? Recuerda que en la parte inferior, nunca puede ser 0, pues. ¿Por qué, profesor? Porque un número entre 0 no está definido. Por ahora todavía lo manejamos así, ¿no? Cuando llegues a la universidad vas a ver que cuando tú tienes, entre comillas, una función entre 0, tú puedes levantar la indeterminación aplicando el teorema de Hospital. Pero por ahora nosotros simplemente consideramos que no existe, profesor, y no se puede levantar la indeterminación. Así que el valor que hace que la parte sea 0 se restringe en el dominio. Y el rango, profesor, fíjate el rango, es una formulita sencilla, ¿ve? A entre C. Son los reales menos A entre C. Cuando tengo AX más B entre CX más D, simplemente lo restringo, ¿no?
Serían los reales menos A entre C, ¿no? Y con eso creo que podemos iniciar, ¿no? Por ejemplo, determina el rango de la siguiente función, me dice. Determina el rango de la siguiente función. Profesor, tranquilamente creo que tú te puedes lucir acá, ¿no? Profesor, esto es sencillo. Es cosa de niño, profesor. No es para mí, puede decir, no, es demasiado fácil, muy elemental. Recuerda que en los exámenes de admisión, las preguntas no son complicadas. Algo que, bueno, que tienes presente es que tú no necesitas ir a la academia, acá donde el colegio tranquilamente puedes ingresar, porque los temas que desarrollas son los mismos que traen en el prospecto de admisión. Y perderle el miedo al examen. Tienes que perder el miedo, ¿no? No tienes que asustarte, por favor, no que menos 5,7. Bueno, pues es entre comillas, ¿no? Nos dejamos de compartir la pantalla. Eso nosotros, si te percatas, creo que el alumno tranquilamente se luce y lo hace en automático. Esto lo hemos visto en la parte de ¿qué, profesor? De desigualdades. Si el x varía de menos 5 a 3, ¿de dónde a dónde varía el 3x menos 4, ¿no? Como te mencioné, ese preámbulo de desigualdades es prácticamente como calcular qué cosa. El dominio. Este es el dominio. El dominio de quién? De la función. Solo calculo el rango de la función. Yo sé que x pertenece menor o igual que 7 y mayor que igual a b menos 5. ¿Qué voy a hacer yo? Le multiplico por 3 y le resto 4. Si yo le multiplico por 3 sería menos 15. Si a menos 15 yo le resto 4, ¿cuánto sería? Pues sería menos 19. Menos 3x menos 4. Le multiplico por 3 sería 21, profesor. Si a 21 yo le quito 4 sería 17. Por lo tanto, pues, el rango sería simplemente de menos 19 hasta 17 cerrado, ¿no? Y de repente cuando estás en admisión simplemente agarras a esto y de frente le multiplicas nada más, ¿no? Es lo mismo si te percatas. Por 3 menos 4. Un segundito, se me estaba acabando la batería de la laptop. Ahora sí. Entonces tenemos el primer problemita sencillo, ¿no? Problemita sencillo nada más. No es nada complicado, no es nada del otro mundo, pues no es nada del otro mundo. Entonces pasamos a la siguiente, seguimos en las funciones lineales, De ahí vamos a ver unos dos pequeños detalles que tenemos que hablar con la función cuadrática. Entonces tenemos acá, ¿no? El f de x es igual, bueno, problema número 2. Problema número sería 3 menos 5x tercios, donde x, donde x pertenece, ¿de dónde dice? De menos 15 hasta 10, ¿no? O sea, este es el rango de, perdón, el dominio de. Entonces, de nuevo, me piden hallar. Mira, calcule la suma del menor y el mayor valor entero que puede tomar el rango. Recuerda que el rango simplemente son los valores de y, pues, el rango simplemente son los valores de y nada más. O sea, acá hay un negativo, ¿no? De repente un poco te asusta, ¿no? Recuerda que aquí viene a ser, profesor, este es el dominio. ¿Qué viene? El rango de. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? No hay ningún problema, pues tú dominas esa parte, ¿eh? La parte de intervalos es cuestión de tu dominio. Y listo. Mira acá. Primero le multiplico por 5 y luego de interés, o de frente, profesor, yo le multiplico por ¿cuánto? Por 5 tercios, ¿ya? Yo le multiplico por 5 tercios negativo. De frente le voy a multiplicar por 5 tercios negativo, profesor. Entonces yo le multiplico por 5 tercios, ¿qué voy a tener acá? 15 tiene tercia. Sería 5. Si a 5, no, perdón, a menos 5, yo le multiplico por otro menos 5, sería 25. ¿Pero qué tendría cuánto? Pues sería 25. ¿Qué tendría acá? Menos 5 tercios de x. Recuerda que le has multiplicado por un negativo. Cuando tú le multiplicas por un negativo, ¿qué pasa con la desigualdad? Cambia. Recuerda, si tú le multiplicas por un negativo, dice acá también tiene que cambiar. ¿No? Ahora, si yo le multiplico por menos 5 tercios a 10, sería simplemente menos 50 entre 3. Profesor, ¿y ahora qué tengo que hacerle?
sumarle 3. Profesor, si yo le sumo 3, ¿qué tendría acá? Pues sería simplemente 28 menos 5 tercios más, perdón, me faltó colocar el X. Me faltó colocar el bendito X, señores. Me faltó colocar el bendito X. ¿Le sumo cuánto? 3. Ahora, profesor, si yo le sumo 3 a eso, ¿qué sería, profesor? Simplemente sería menos 41, ¿no? Menos 41 entre 3, ¿no? Esa parte creo que sí no hay ningún problema, ¿no? De hacerlo directo, ¿no? Creo que en esa parte sí no hay ningún problema en hacerlo directo. A menos que me haya equivocado yo, ¿no? Profesor, me está pidiendo el máximo valor y el mínimo valor. El mínimo valor tiene que estar acá, profesor. Tiene que estar ahí. Ahora, profesor, tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? A 41 entre 3. Pero tú sabes que 41 no es múltiplo de 3, pero 42 sí. Entonces, pues prácticamente es 13, algo, profesor. Eso de ahí es 13, algo. Bueno, pues acá, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Lo sacamos por ese lado, profesor. Acá tenemos 28. Mayor acá colgamos y o f de x. Esto es 13, algo. Si no me equivoco, 13,6, pero si no me equivoco. 6,7, algo así. Ya me pide el mayor valor. El mayor valor no es 28, porque acá dice no lo toma. Entonces, mayor cuánto sería, pues sería 27. El mínimo valor, profesor, ¿cuál sería acá? Sería menos 13, ¿no? Sería menos 13, ¿no? El máximo valor es 27 y el mínimo valor, ¿cuánto vale? Menos 13. Entonces, de nuevo compartimos la pantalla. Solo pasemos al siguiente problemita, a ver. ¿Qué tenemos con el siguiente problemita? Determina el rango de esa pequeña función, profesor, me dice, ¿no? Entonces acá en el problema número... En el problema número 3, a eso hay varias maneras de poder realizarlo. Hay varias maneras de poder realizarlo. Y vamos a tratar de hacer todas las que se pueda el día de hoy, ¿no? Entonces, déjame ver, profesor. Tengo acá el problema número 3. Este es un clásico. Existen como 3, 4 maneras de realizar esto, por si acaso. Puedes hacerlo por gráfica, puedes hacerlo por criterio, profesor, lo puedes hacer simplemente basándote en el vértice, como depende de ti prácticamente, ¿no? Puede ser por derivadas. Hay varias maneras de realizarlo. Entonces tengo ese pequeño detalle. O sea, me piden hallar el rango, si no me equivoco. Ya, ¿cómo puedo hallar el rango yo, profesor? Mira, hay una manera de esa. Esto de acá, ¿tú lo puedes completar cuadrado o no? Claro, profesor, si yo completo cuadrado, sería, profesor, x más 2 al cuadrado, profesor, ¿no? Y, profesor, ¿qué sería acá? Más 3, ¿no? ¿Está bien ahí o no está bien? X al cuadrado, 4 más 3, no, sí, no, está bien. Si hay alguna duda, profesor, de repente se me pasa alguna parte operativa, me lo corrige nada más. Ya, profesor, esta es una manera ya. Entonces, ¿qué hago yo? Gráfico. De repente también habrán visto esa parte. Hay varias maneras de hacerla. Esta es una de las la más rápida cuando tú dominas la gráfica. Tú sabes que toda parábola inicia acá. ¿Ven? Toda parábola inicia ahí. Ahora, profesor, acá dice más 2. Significa que se va al sentido contrario. O sea, el X se mueve al menos 2. El X se mueve al menos 2. Borramos acá. Y esa gráfica se va. Y el X, ¿dónde se mueve, profesor? Al menos 2. Lo colocamos acá, ¿no? Ahora, luego que dice, se va hacia arriba. Entonces, recuerda que acá siempre es lo contrario. ¿Eh? Si acá es más 2, menos 2. Si acá es menos 2, es más 2. Acá si no cambia, hacia arriba 3. Y hacia arriba, bueno, ese nuevo se va. Y hacia arriba se va por cuánto, profesor? 3. Entonces, profesor, esto sería el nuevo punto. El vértice, ¿cuál sería, profesor? Menos 2,3. Entonces, profesor, el rango
Y comenzamos con el dominio. No hay ninguna restricción. Los reales. El rango de la función. Recuerda que el rango de la función, ¿de qué depende? De la y. ¿Qué valores toma y? Toma en el 3, ¿hacia dónde? Hacia el más infinito, porque se abre hacia arriba. Entonces, ¿el rango cuál sería, profesor? Simplemente sería, al 3 sí lo toma por si acaso, y se va simplemente hacia el más infinito, ¿no? Simplemente se va hacia el más infinito. Profesor, hay algunas fórmulas también donde te dicen eso, ¿no? Hay unas formulitas donde te dicen, profesor, de manera directa, ¿no? Sin gráfica, profesor. Donde la fórmula que te dice. El rango de la función, si se abre hacia arriba, ¿qué es igual, profesor? Del h, k, del k, ¿hacia dónde, profesor? Hacia el más infinito, en caso que se abra ese lado, ¿no? Y simplemente completando cuadrados nada más, ¿no? Simplemente completando cuadrados nada más. Entonces, a ver, veamos el siguiente, pues veamos el siguiente. O sea, dice determine el dominio y el rango de la función, ¿no? Determine el dominio y el rango de la siguiente función. Pues tendría simplemente el 10, el problema número 10, ¿no? El problema número 10, el f de x. Tenemos acá pues, 3x menos entre 5x más 1, ¿no? ¿Y acá es fórmula, profesor? Si te percatas, mira la formita que tienes que memorizarte acá. Cuando hablamos de una fracción racional, de una expresión, el dominio, en el dominio no tienes que memorizarte fórmula, simplemente recuerda que en la parte inferior no puede ser 0. Para el rango sí, mira, ve. Si es ax más b entre cx más b, el rango son los reales menos ¿quién? A entre c, ¿no? Y listo, pues. Entonces dejamos de compartir y listo, ¿no? El dominio de la función, ¿qué dice? El único valor que no puede tomar x. Bueno, serían los reales menos el único valor que no puede tomar x. ¿Cuál es ese único valor? Cuando el 5x más 1 es igual a 0. X tiene que ser diferente de que haya pasado de menos un quinto. Acá simplemente colocas corchete, menos un quinto. Ahora, profesor, cuando hablamos al rango, el rango de la función, ¿a qué es igual? Los reales, profesor, los reales, menos ¿quién? C entre A nada más, ¿no? C entre A. Profesor, ¿quién es C? Es él, ¿no? Entre A. Los reales menos 5 tercios, ¿no? Los reales menos 5 tercios. Y este sería el dominio y el rango de la función, ¿no? Ahí sería el dominio y el rango de la función. A ver, continuemos con el siguiente, a ver. Vamos a hacer un pequeño hincapié también en la parte de, bueno, pues determina el rango de la siguiente función. Pues más que problema de funciones, más parece problema de intervalos, hallando variación, ¿no? Hallando la bendita variación. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo que escribir? Sencillo, profesor. Sencillo. Voy a escribir simplemente el problema. 3, profesor, entre x menos 4, donde x pertenece de 8 a 18, ¿no? De 8, perdón, a 2. Y listo, a ver. Dejamos de compartir. Bien, profesor, acá cómo realizamos este pequeño detalle, profesor. ¿Cómo realizamos este pequeño detalle? Recuerda que el valor de x
El valor de X que voy a tomar, profesor, es simplemente del 8 al 12, nada más. Del 8 al 12. Te diré, profesor, ¿no? X toma valores mayor o igual que 8, pero menor que ¿cuánto? Que 12. Profesor, X está en la parte inferior. X en la parte inferior, me comí qué cosa. Darle la vueltita. Solo lo pongo de cabeza. Profesor, lo voy a poner de cabeza. Ahora, recuerda, cuando algo se le pone de cabeza, ¿qué va a pasar, profesor? Se le invierte nada más, no se le invierte nada más. Profesor, simplemente sería un octavo, mayor o igual que ¿cuánto? Que un... Ah, espera. Antes de invertir me faltó un pequeño detalle. Acá está restado, sino que está restado. Profesor, entonces, automáticamente le resto 4, ¿no? Profesor, eso le resto 4. Entonces sería, bueno, 8 menos 4, eso es 4, profesor. X menos 4. 12 menos 4, profesor, ¿eso cuánto es? Eso es 8, ¿no? Ahora sí, ¿no? Lo pongo de cabeza, sería un cuarto. Cuando tú le inviertes, el signo cambia. Recuerda, cuando tú inviertes, el pequeño signo cambia, profesor. Y acá sería simplemente 1 entre X menos 4 y un octavo. ¿Por cuánto la has multiplicado? Por 3, ¿no? O sea, simplemente sería por 3 y por 3, ¿no? Por 3, por 3, por 3. Entonces eso sería lo referente a ese problema. Ahora, profesor, vamos de nuevo con el problema número 3. ¿Por qué, profesor? Le hemos hecho por gráfica. Pero como te mencioné, hay varias maneras de realizarlo. Una es gráfica. Ahora vamos a hacer, entre comillas, el método que más se estila hacer, ¿no? Aunque yo te recomiendo por gráfica cuando las ecuaciones son sencillas. Ahora vamos a hacerlo de otra manera, nada más, ¿no? Más 4x más 7. Y listo, ¿verdad? Ya, pues vamos a hacerlo por el método B. Bueno, cuando tienes una gráfica, una ecuación de segundo grado, de algo que tienes que reconocer qué cosa, profesor, que eso de acá es una parábola. Que eso de ahí es una parábola, profesor. Que eso de ahí es una parábola. Y como es una parábola, profesor, tú sabes que tiene esa forma. Claro, tú sabes que tiene esa forma. Claro que por aquí está, profesor, ¿qué cosa? El eje Y, el eje X. Por gráfica también no te preocupes, no, es parecido. Ahora, profesor, lo que consiste para hallar el dominio de rango, profesor, principalmente de rango es el vértice, ¿sí o no? Este punto, ¿cómo se llama? Se llama el vértice. ¿Y cómo se denota? El H, K. ¿Y este valor que le pertenece, profesor? Le pertenece al K, ¿sí? Este valor le pertenece al K. Y el rango prácticamente sería del K hacia más adelante. Entonces tú puedes decir, ¿no? Esto de acá es una gráfica que se abre hacia arriba, profesor. Es una gráfica que se abre hacia arriba. Ahora, como esto de acá se abre hacia arriba, tiene un punto mínimo. El H, acá el vértice. Entonces yo puedo hallar su rango en función del vértice. Profesor, entonces me olvido de eso, ¿no? Bueno, ahí lo dejo nada más, ¿no? Recuerda, profesor. Recuerda que el dominio, como no hay ninguna restricción, reales. El rango, como le hemos en su momento, es formulita, ¿no? Si se abre hacia arriba, es del K hacia el más infinito. Si se abre hacia abajo, es de menos infinito, o sea, eso es conforme, Pero ¿cómo calculo el K sin tener que realizar la gráfica perteneciente? Como antes lo hicimos gráficamente. Pero ¿cómo calculo el K sin algebraicamente, por favor? Recuerda que el H aquí es igual. El H es igual a ¿cuánto? A menos B sobre 2A, profesor. Y profesor, ¿quién es A? Bueno, recuerda que el que está acá, ¿qué viene a ser, profesor? A. El que está acá, ¿qué viene a ser? B. Y listo, profesor. Entonces, yo calculo el H como acá. Para meterle fórmula. Esta es fórmula, porque muchos textos aparecen con fórmula directo, ¿no? Aquí no te recomiendo usar fórmula, pero
también tienes que dominar ambas formas de ser. Menos b, ¿cuánto vale, profesor, menos b? Sería menos 4. Sobre 2 veces a, pero a, ¿cuánto vale 1? Entonces, ¿cuánto vale h? Profesor, h, ¿cuánto valdría? Menos 2. Y justo lo que hemos llegado a ese momento, ¿no? Menos 2, ¿sí o no? Sin realizar eso, ¿qué? Le hemos completado cuadrado y hemos llegado a menos 2. Ahora, profesor, ¿cómo calculo k? K simplemente es f en h. En otras palabras, f en cuánto? En menos 2. Ahora, pues yo, pero, ¿qué voy a tener acá? Bueno, ¿qué está el menos 2, no? Sería menos 2 al cuadrado. Más 4 por cuánto? Por menos 2 más 7. Tengo 4 menos 4 igual sale 3, ¿no? Si te percatas sale lo mismo, ¿no? Sale 3. En ese momento también hemos llegado a que esto vale 3, ¿o no? Y listo, ¿no? Entonces, el rango pues, de la función simplemente sería del 3 hacia el más infinito, ¿no? Simplemente sería del 3 hacia el más infinito. Lo puedes hacer, profesor, gráficamente. Puedes usar, ¿qué cosa? La formulita de cómo calcular, ¿cómo se llama? El h y luego cómo calcular el k. Y como el k se abre hacia arriba, se va hacia el más infinito nada más. Si acá fuera negativo, el k se abre hacia menos infinito. Sería de menos infinito hasta acá, ¿no? Vamos a ver. Compartimos pantalla. Recuerda, primero que como la gráfica se abre hacia arriba, positivo, el rango va del k hacia más infinito. Ahora, calcular el k en función, ¿no? F de h. ¿Cómo calcula h, profesor? Fórmula. El h que es igual a menos b sobre 2a, ¿no? Recuerda que este es a y este es b. ¿Cuánto vale, profesor, b? 10. Sería menos 10 sobre 2. Pero, profesor, a es 1. Entonces, ¿cuánto tendría que pasar? Sería simplemente menos 5. Ahora calculo el k. Sería reemplazarlo nomás, profesor. Sería menos 5 al cuadrado, profesor, más 10 por menos 5 más 25, ¿no? Entonces acá tengo 25. Oye, lo bonito, mira, ve. 25, profesor, más 25 es 50. Con este menos 50, ¿cuánto sale? Sale 0. Profesor, ¿qué pasa si sale 0? No interesa. El k te puede salir positivo, negativo, cualquier valor. Entonces, ¿el rango dónde va a ser, profesor? Del 0 al más infinito, ¿no? Del 0 al más infinito. Eso son netamente, ¿qué vas a profesor? Netamente, fórmula. Gráficamente, profesor, completas cuadrados. ¿Esto qué es igual? A x más 5 al cuadrado igual ¿cuánto? A y. Entonces, yo parto gráficamente de acá. Recuerda, si acá es más 5, ¿qué significa? Que se ha movido para este lado, para el vértice. Entonces, para ese lado sería menos 5. Recuerda, toda parábola gráfica inicia ahí. Ahora, ¿qué pasó? Este se ha movido 5 unidades. ¿Se acuerda que es lo contrario? Si acá es más, se va en el sentido contrario. Si acá fuera menos, sentido pues. Acá más 5 significa que se 5 unidades en sentido contrario, ¿no? Entonces, la gráfica se ha movido ¿hacia dónde? La gráfica se ha movido hacia este lado de acá, ¿no? Entonces la gráfica sería acá, ¿no? Y, profesor, pero no hay ni un valor más. Entonces significa que esto sería su gráfica. Desde el 0 hasta el más infinito, ¿no? Entonces eso sería lo referente, ¿no? Eso sería todo lo referente, ¿no? Entonces, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, señores, eso sería todo con lo referente de la clase del día de hoy. La tarea está ahí, la tarea está ahí. La tarea, bueno, eso sería todo con lo referente a la clase de hoy. Nos reencontramos en aproximadamente, ¿cuánto, profesor? Nos reencontramos aproximadamente en casi 20 minutos, ¿no? Casi 20 minutos. Nos reencontramos a las 5 de la tarde con la clase de química.